está con nosotros Jorge Peña. No, no, no es así. Está con Un nosotros momentito. el vicecónsul dominicano en Hong Kong, Jorge Peña. Sí. ¿Cómo Qué tú diferente. estás? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Excelencia? Cuéntenos. Muchas gracias, todo bien. Y cabe decir, ¿verdad?, que nosotros somos compañeros. Jorge y yo, Ah, sí, de de oficina. oficina. Algo. No, no, usted es compañero de él. Déjese Sí, de... claro, definitivamente aquí el vicecónsul es él, no yo. Mira, Qué bueno. Felicidades, Jorge. Gracias, Felicitarte. gracias. mira, hay que tratar lo que está pasando con relación a la reforma laboral. He visto como que ha habido un cruce de información y a mí me parece que ese cruce de información pudiera estar provocando que en algún momento pase la reforma con cosas que no sean non santo. No sé qué tú opinas. Sí, yo pienso, bueno, un saludo a todos Sí. y a los televidentes y a todo el equipo técnico. Ponle Mendoza, que Jorge tiene mamá. Jorge Peña Mendoza. Así es. Orgulloso de su madre. Exacto. El apellido Ponle de mi Mendoza mamá que no también. se quede en ningún lado. Ok. Continúa. Yo pienso que este proyecto de la reforma al Código de Trabajo ha dado demasiado vuelta, innecesaria, en el Congreso. Y lo digo porque en octubre del año 2024, el Poder Ejecutivo, después de haber agotado todo un proceso de debate, de discusión en una comisión y habiendo reunido a las partes interesadas en este sistema tripartito que se establece, donde juega un papel importante el Estado como protector general, pero también las partes directamente involucradas, como el sector empleador y el sector trabajador, y esa combinación tripartita que es la que envuelve todo lo que es la regulación del trabajo en la República Dominicana, pues se desarrolló todo un debate durante varios meses, años incluso, durante varios años, porque desde que, aunque hay un proceso de reforma desde el 2014, en los periodos correspondientes a este gobierno, desde que el presidente inició en el 2020, reactivó la comisión de estudio a la reforma del Código de Trabajo y años más tarde, en el 2024, es que se presenta después de todo un proceso de discusión. Entonces, se planteó un proyecto de reforma al Código de Trabajo en base a un consenso entre las partes y se presenta al Congreso Nacional con la finalidad de que le hagan los ajustes de lugar, los revisen, porque esa es una misión del Congreso, de las dos cámaras, pero que en cuanto a lo esencial que debía contemplar la reforma ya estaba consensuado. Entonces, a partir de ahí ha habido una serie de pataleos, ha habido una serie de intervenciones, de contrapropuestas que desdicen de lo que se había dicho, que se había consensuado. Los senadores y diputados, a mi entender, se han dejado envolver o involucrar de las aspiraciones particulares de los sectores involucrados. Y tal vez no han asumido con el suficiente rigor y la voluntad política el hecho de producir la reforma laboral, porque ya es una responsabilidad del Congreso. Sí, eso no tiene que ver con que si está de acuerdo el sector empleador o el sector trabajador. Ya todo lo que había que debatir con relación a su participación, a las vistas públicas, a recibir propuestas, sugerencias, recomendaciones, eso fue agotado de manera suficiente, incluso es en demasía, como decía una tía mía, más allá de lo necesario. Mira, para dejarte luego en manos de estos párvulos que están con nosotros acá, yo tengo el siguiente criterio, quizás yo estoy equivocado, pero yo he ido creando esa idea con delectación de artista, y es que el empresariado nuestro... Hablando de artista, esa Sí, camisa... sí, es artística. Esa camisa es de un viernes que proyecta un fin de semana. Largo, de aquí para gozadera, Punta ¿verdad? Cana. Sí. Mira, yo digo, el empresariado nuestro practica el capitalismo salvaje y definitivamente tiene muy en claro que el capital no tiene patria. La patria del capital es donde haga más capital. Por esa razón es que yo temo que esa
esa actitud que asumen los empresarios nuestros, que no sueltan nada, que no dan concesiones absolutamente, pueda producirse una reforma que luego nos traiga muchos problemas. Esa es mi opinión. Bueno, ahí eso está en la cancha del Congreso. Entiendo, reitero que los senadores y diputados, a mi parecer, se han dejado envolver de todas estas contradicciones realmente o esencialmente relativo al tema de discusión principal, que es la cesantía. Y al haber esas contrapropuestas y intervenciones por diferentes vías de parte del sector empresarial, se le ha dado una larga innecesaria a una reforma obligatoria que es de rigor actualizar el Código de Trabajo y colocarlo a la altura del siglo XXI, ya en el año 2026, dejando atrás lo que fue contemplado y muchas conquistas importantes, pero que son del año 2000, en 1992, que es el actual Código de Trabajo, que sustituyó en ese momento al Código de 1951, que era el Código Trujillo. Que no era malo. Entonces, hoy día, los modos de producción de la República Dominicana, el intercambio comercial internacional, la globalización, el avance de la tecnología, las nuevas modalidades de servicio, de prestaciones laborales, son totalmente diferentes a las que teníamos en el año 1992. Yo tengo una inquietud, que tú me des tu parecer, aunque de ahí depende el trabajo del abogado. Pero hay oficinas de abogados que son expertos por comentarios de un mal empleado que normalmente dura tres meses y siempre hace cosas para que lo voten y cree que ya tienen los derechos adquiridos. ¿No crees que estamos dándole un uso excesivo en la protección de derechos laborales? Y mira que yo soy empleado. Mira, porque eso va a dañar directamente la existencia de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas. Yo pienso que lo que hay es un espíritu protector hacia los derechos de los trabajadores, que ante la desigualdad que existe entre las partes que conforman un vínculo laboral, y se habla de una parte fuerte y una parte débil, entonces el Estado actúa y el Estado entonces tiene que ser ese protector. ¿Y a través de qué protege el Estado? A través de la legislación. Entonces hay un vuelco en favor de los trabajadores para protegerse del poder, de la parte fuerte que es la parte de los empleadores. Pero tú sabes lo que se da dentro. Ahí viene entonces algunos aspectos de la legislación que se pudieran ver como sobreprotección y algunos lo ven como hasta excesivo. Es posible que en la práctica se desarrollen algunos ejercicios, algunos comportamientos que sean abusivos en cuanto al uso de esos derechos que otorga el Código de Trabajo a las partes. Incluso lo utilizan porque también tienen derechos importantes los empleadores, pero también los trabajadores. Y esos derechos que se establecen, la ley también castiga a aquel que haga uso abusivo de esos derechos. De hecho, y en los tribunales hay muchos procesos donde se están discutiendo hasta dónde el empleador o el trabajador en tal o cual circunstancia hizo uso abusivo del derecho que la ley le establece en su favor. Entonces, yo no creo que hay un exceso en la legislación, es que hay comportamientos y actitudes que merecen un tratamiento, y para eso está la justicia, para eso están los tribunales, merece respuesta, merece sanciones.
Y para eso están los tribunales. Cuando no están en huelga. Sí. El paro de ayer, a propósito, se cumplió bastante. Sí. Y apoyamos, Sí, lo sí. que le damos son justos, de los jueces. Y de manera Justo, contundente, es justo. así. Sí. Jorge, en el día de ayer planteamos en este programa como tema central una propuesta, incluso del propio Congreso, de eliminar, si se quiere, el pago de los empleadores en el caso de estado de excepción que no puedan cumplir con el teletrabajo. Bromeábamos acá sobre el tema de cómo una conserje podría llevar a cabo un trabajo por teletrabajo. Y el Una vigilante. función, un vigilante, que es un mecánico. Y entonces, esa parte, ¿cuál es su opinión como especialista del derecho laboral? Eso parte de de la experiencia de la pandemia. Y es que no se había experimentado una situación como la ocurrida en el 2020-2021 por efecto de la pandemia, que suspendió automáticamente y necesariamente los contratos de trabajo de una gran parte, la gran mayoría en la República Dominicana, bueno, en el mundo. Entonces, no existía una respuesta desde el punto de vista legislativo y hubo que crear resoluciones alternativas para darle tratamiento a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? El artículo 51 del Código de Trabajo establece todo un catálogo de situaciones que dan lugar a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los efectos de un contrato de trabajo? El pago de parte del empleador y la prestación del servicio de parte del trabajador. Cuando opera una suspensión, y hay muchas causas para que eso ocurra, entonces lo que no hay es ni trabajo ni pago. ¿Qué se ha pretendido? ¿Qué es lo que está aprobado para que se incluya como una nueva causa de suspensión de los efectos del contrato de trabajo? Bueno, que cuando se declare un estado de excepción o una emergencia nacional o una situación en la que el Estado, las autoridades sanitarias deban dictar medidas que impliquen la suspensión del contrato o de la ejecución del trabajo de aquellos que no puedan ser mantenidos por la vía del teletrabajo, entonces se considere como una suspensión automática que no implique para el empleador el pago del salario durante ese tiempo, ni para el trabajador el ejercicio de la función que desempeña. Pero mientras tanto, entonces quedaría el empleado en un limbo, porque se queda sin trabajo y sin ingresos. Esa es una causa de fuerza mayor que debería ser soportada. Exacto. Soportada por una de tres alternativas. O por el empleador, que es la carga que se quiere quitársele, o por la seguridad social para que entre en actividad en ocasiones excepcionales como esa, o por el Estado, el Poder Ejecutivo, de manera directa en suplir, como ocurrió en la pandemia. Exacto. El Poder Ejecutivo suplió suficientemente. Hay gente que por la calidad de vida y la situación que vivió en beneficio de todos los subsidios que aplicó el gobierno durante la pandemia, no le fue mal y asumen que la pandemia fue un elemento importante positivo, sí, y positivo económicamente. desde el punto de vista económico. Entonces, no es que preferirían otra pandemia, pero el No comportamiento la del vieron tan Estado mal como la mayoría. no le fue mal. Entonces, el Estado lo asumió. Ahora bien, eso fue un asunto de carácter circunstancial, por la temporada, por la situación, pero no porque esté regulado. Aquí lo que se está planteando es regularlo. Ahora, yo estoy de acuerdo con la inquietud de que debe haber entonces alternativa. Claro. Si se presenta una suspensión en ese sentido, ¿cuál es la respuesta al trabajador? Porque es una causa de fuerza mayor y si bien el empleador no debería ser castigado por una situación que impide la ejecución del vínculo laboral, entonces el trabajador tampoco debería dejar de percibir el salario por esa misma situación. Entonces, ¿quién responde? Esa es la respuesta que está pendiente en ese sentido. Mira, Correcto. yo opiné al respecto de la pregunta inicial de ayer ya. ¿Qué sentido tiene procurando remediar lo que sabemos debemos de
mejorar en el código laboral, atraer la inclusión del teletrabajo es válido, porque son modalidades que se han incluido actualmente y hay empresas que tienen presencial y modalidad virtual y es un empleado que rinde un servicio con horario y con prestación. Sí, sí. Entonces, el tema fundamental que yo veo que no va a tener más que nacer nati muerto es que hay principios fundamentales que limitan al legislador a establecer con leyes que tiendan a dejar por sentado que hay desigualdad. Unos sí, otros no. Y eso no va. Es decir, eso la Constitución lo rompe. Bien. Que ese es mi Sí, sentir. sí, tiene fundamento, tu parecer, tiene fundamento. Ahí habría que analizar hasta dónde se afecta la desigualdad entre los trabajadores que tendrían que laborar mediante la modalidad del teletrabajo en los casos en que la naturaleza misma de la función Exacto. haga posible eso, y entonces en ese sentido tengan que desarrollar la labor y aquellos que pudieran beneficiarse sin tener que trabajar. Entonces ahí hay que estudiar eso también. Esa debería ser la postura. Bien. Carolina tiene una última pregunta para ti, Jorge. Adelante. No, finalmente, Jorge, hay que esperar sobre esta reforma que se busca que para beneficiar a todos y buscar cierto equilibrio, de ahí es que se debería de partir. ¿Qué podemos resumir de la reforma en sí, teniendo en cuenta que también quedó fuera el tema de la cesantía, no se tocó? Sí, sí, correcto. Parece definitivo el tema de que la cesantía no va a ser tocada. La cesantía hubo un legislador, creo que Rogelio Genao, que establecía, es que la cesantía es parte de la cultura laboral de la República Dominicana. Y yo tomé ese término, sí. y es así. Sí, Entonces, la cesantía es algo que cualquier beneficio que pudiera otorgársele al empleador, no en cuanto a disminuir la carga que tiene, no debería ser tocando la cesantía. Debería ser por otros mecanismos. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, ya en la última o en la primera lectura de esta nueva legislatura en la Cámara de Diputados, que fue antes de ayer, se aprobó en primera lectura y se incluyó un elemento, que es que los procesos laborales no deban durar más de 24 meses en la justicia. Yo lo veo bien, lo que no sé... De cero hasta la Suprema. Sí, exacto. Lo que no sé es qué mecanismos de sanción y a quién se va a sancionar cuando los procesos pasen de esos 2 años, de esos 24 meses. Bueno, tal vez reducir los plazos, manejar ese tema de los plazos para evitar... Entiendo que la reforma laboral es necesaria, está a punto de ser aprobada, ya hay posiciones muy radicales en cuanto a que ya no van a aceptar más intervenciones en las diferentes cámaras. Todavía lo que se ha aprobado puede ser modificado en la segunda lectura de la Cámara de Diputados, de ahí va al Senado, pero yo creo que ya eso es una cuestión protocolar que ellos deben agotar y todo lo que se ha aprobado hasta el momento debe ser asimilado y debe votarse, debe establecerse ya esta nueva reforma. Y eso le va a dar un poquito de paz al escenario que durante casi 2 años se ha venido discutiendo en la República Dominicana sobre la reforma al Código de Trabajo. En ese sentido, pues Pero vamos a darle seguimiento. Los cambios ¿Ah? han sido impactantes. Los cambios ¿tú entiendes? son impactantes en algunos renglones, Ok. en otros son actualizaciones de Exacto. prácticas que se han venido desarrollando. Por ejemplo, te voy a poner las 14 semanas que corresponden a la mujer embarazada como la licencia pre y postnatal, que el Código de Trabajo actual de nosotros establece que son 12. Pero hay un convenio internacional ratificado por la República Dominicana que establece que son 14 y ya eso se asimiló. Ya. Lo único que se va a hacer es actualizar en la legislación Ok. ese aspecto. Y Perfecto. así hay varios asuntos Permita. que ya han sido tocados en resoluciones, por ejemplo, el trabajo doméstico.
El teletrabajo figura en una resolución, es incorporarlo a nivel de la ley. Así es. Entonces es un tema de actualización en gran parte, pero hay otros que son más esenciales, que tiene que ver con incrementar derechos. El tema de las vacaciones, que serían 15 días, el tema de las licencias, que se incrementan y algunas se duplican, como el de la paternidad, el caso de eliminar el día domingo como día festivo, eso es significativo Eso sí, en favor de los empleadores, muy Sí, significativo. así es. Y así el acoso sexual, laboral, Sí, muy que bien. es un tema que se regula en esta ocasión, y así varios aspectos que tienden a darle cierta sustancia a lo que es la reforma Bien. laboral. Gracias a Jorge Peña Mendoza por toda esa carga de información, abogado ius laboralista, y hablando de un tema sumamente importante que es esta modificación al Código Laboral de la República Dominicana.